Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Continuamos con los retos de la investigación en odontología, diálogos para integrar, innovar, apropiar y formar. Recuerden que los objetivos de estos diálogos están, digámoslo así, que atravesados por una intencionalidad y es de reflexionar y pensar la actividad investigativa en el campo disciplinar de la odontología, y yo diría que en general, porque los temas que hemos venido abordando son de interés para todos aquellos a quienes nos interesa y estamos relacionados con las diferentes áreas de la investigación, en particular también con la investigación formativa y con ese objetivo de que la investigación sea parte de mi currículo. Lo que queremos realizar con este diálogo está relacionado también con potenciar las capacidades investigativas en ciencia, tecnología, investigación de nuestros profesores, de nuestros investigadores y de otras personas que yo sé que están con nosotros y que hacen parte de diferentes universidades, egresados. Algunos de ellos nos han venido acompañando durante estos diálogos que venimos realizando desde principios de año. También la idea está en torno a pensar las tendencias de la investigación en contextos nacionales e internacionales y los retos y desafíos que tenemos en esta materia. Para hoy, el objetivo del encuentro es pensar un poquito en torno a la enseñanza de la investigación en clave formativa. Queremos desarrollar estas ideas, mirar también qué retos y desafíos tenemos en torno a la investigación formativa. Nosotros tenemos un currículo en perspectiva de pedagogía crítica y de capacidades. Eso también nos implica unas formas de hacer, de enseñar y unas búsquedas para aprender la investigación de una manera diferente y diferenciada. Es para mí un honor presentar a María Teresa. Ella sabe de mis afectos por ella, sabe que la quiero, que es mi maestra de maestros también, pero para mí María Teresa es mi formadora en investigación, porque con María Teresa aprendí la pasión de la enseñanza. Ella en sus clases se deja atravesar no solamente por los conceptos, porque es una persona muy sabia, pero enseña con pasión. Eso siempre se lo aprendí a María Teresa. Le aprendí a investigar, le aprendí conceptos de desarrollo humano, de investigación cualitativa, me acompañó en mi tesis doctoral. María, sabes que te quiero mucho, te he aprendido mucho y siempre ha sido para mí un orgullo presentarte y estar cercana a vos, con tu compañía, con lo que vos siempre a tu lado enseñás. No dejas de entregarnos un aprendizaje cuando estamos juntas. Nos encontramos en otros espacios y este para mí es un honor que nos estés aquí acompañando, que te hayamos hecho madrugar a las 7 de la mañana, porque sabemos pues de tus circunstancias. Agradezco particularmente el día de hoy porque quiero contarles que María Teresa ha estado muy enferma, está en una fase de recuperación de su salud y aún así está con nosotros el día de hoy, entonces sabemos también del sacrificio que estás haciendo. Y alguien me decía, Gloria Amparo, una amiga en común me decía, María Teresa, ¿qué hacen una flor? Vos porque me mandaste esa invitación de María Teresa en una flor. Entonces me dio mucha risa y yo retomemos la conversación de por qué María Teresa está en una flor. Recuerden que lo que ha motivado siempre estos diálogos es el tema de Alicia conversando en las flores, de Alicia a través del espejo. Y Alicia conversando con las flores, lo hemos dicho que ha sido importante porque implica que Alicia salga de la casa, que la casa hay veces se le mueven las paredes para que ella no salga, ella es tratando de salir al jardín para conversar con las flores. Y eso es lo que nosotros hemos intentado con estos diálogos, un poco salir de esta conchita que a veces es la facultad y empezar a conversar con otras personas, con otros especialistas que nos hablen de temas de interés. Entonces,
escogimos esa temática de Alicia conversando con las flores y quería recordar ese momento ante la pregunta de qué hace María Teresa en una flor. Entonces, bueno, nuestra flor querida de María Teresa, iniciamos nuestra conversación. Bienvenido, muchas gracias, bienvenida, bienvenidos y bienvenidas los quienes nos están acompañando y adelante, María. Bueno, muchas gracias, Sol. Sí, efectivamente, este afecto es correspondido. Por eso me dispuse a madrugar. Es un acto de amor. Además que en la Facultad de Odontología también he tenido otras personas que son cercanas a mi corazón, en mi ya larga experiencia como profesora de investigación, como maestra, que ha sido mi sueño, llegar a ser maestra. Y la invitación de hoy es muy especial porque es hablar sobre investigación. Yo hace un tiempo había escrito un texto sobre eso, sobre la formación investigativa. Y entonces lo que hice fue reescribirme, porque si algo me ha enseñado a mí la lectura, es que toda lectura es una reescritura de algo. Fundamentalmente es cuando leo el texto, con lo que yo pensaba sobre la formación investigativa, y ahora hablando de investigación formativa, yo dije, ¿habrá alguna diferencia en eso entre formación investigativa e investigación formativa? Yo dije, no, hay que reescribir cosas. De todas maneras, como dice Riquet, hay cosas que van con uno siempre, o sea, hay ideas que están en uno y no ha tenido uno todavía la evidencia en uno mismo, como el pálpito que le diga que esa idea ya no funciona. Y entonces sigue estando ahí. Pero quizás hay formas de encararlas que son distintas. Eso es lo que he intentado hacer en este texto, que quiero que sea como un pretexto, como algo provocador para que conversemos. La conversación es para mí esencial en esto. De hecho, la actividad que están haciendo ustedes se llama diálogos. Entonces, espero que en una primera parte trabajemos este texto. Les voy como expresando algunas provocaciones, porque dentro de este texto hay preguntas. Y preguntas que no me atrevería a responder, porque implicaría hablar por ustedes, y no me corresponde hablar por ustedes. Por lo tanto, espero que en una segunda parte podamos abrir la conversación. Entonces, yo he llamado a esta intervención la investigación formativa, una apuesta por la disposición a pensar. Además, pues de ya agradecer la presencia de todas las personas que están en este momento. No como un culto al ego de quien orienta esta actividad, sino como gratitud por maestros y maestras que están dispuestos y dispuestas a madrugar para conversar. Yo a veces creo que mi mejor momento para la academia no son las 7 de la mañana. Yo suelo ser más lúcida después de 2 tazas de café en la mañana. Esperemos que la lucidez me ataque más tempranamente hoy. Bueno, este es un tema que me ha ocupado mucho a lo largo de mi vida como maestra, como investigadora. De hecho, me he desempeñado en los programas de maestría y doctorado en que he participado, en esa preocupación por la investigación que rebasa mi quehacer en las pocas experiencias que haya tenido en proyectos de investigación.
como profesora de esto, es decir, cuando uno le pregunta un currículo centrado en la investigación, ¿eso qué significa? Entonces, quiero que conversemos sobre este tema, reconociendo que mi participación no es realmente sobre temas metodológicos ni epistemológicos, sino más bien acerca de la disposición hacia la investigación y sobre los elementos que creo subyacen a tal disposición. A mi modo de ver, cuando se habla de formación investigativa, se me hace muy difícil pensar que los académicos, las académicas, personas como ustedes, reclamen este tema porque ignoran el conjunto de estrategias existentes. Es decir, en todos los currículos aparecen estrategias de formación investigativa y algunos con la apuesta de la investigación formativa, los trabajos de grado, los seminarios, los semilleros, los proyectos integrados de semestre, ahora la propuesta de trabajo con jóvenes investigadores e investigadoras, entre otros. Pero si las estrategias son abundantes, ¿qué es lo que falta para avanzar en los ideales formativos? Volvemos al tema, nos preguntamos, no porque no hayamos avanzado, no porque no hayamos avanzado, sino porque es lo que les decía antes. Toda lectura sugiere otra escritura. Es decir, volver a los currículos, mirarlos, así en el papel uno diga, ¿cómo vamos de bien? ¿Qué currículo tan bonito? Nos lo aprobaron, nos dieron el registro calificado, pero en el sentir hay algo que nos dice cuando lo leemos, tenemos que seguir conversando. Yo llevo mucho tiempo preguntándome, cuando decimos formar investigadores en maestrías, en doctorados, en pregrado, ¿qué estamos diciendo? Esta pregunta está ligada a la idea de que en las universidades, de que hay que producir conocimiento y que para eso se requieren más titulaciones profesionales y posgraduadas. Se ha dicho que Colombia es todavía un país con déficit en el campo de la formación posgraduada y algunos hablan de precariedad en la producción de conocimiento científico en el país. Yo me pregunto, entonces hay personas que dicen, no, pero sí se ha producido mucho conocimiento en el país. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el conocimiento que producen los que están ya formados, los que salieron de la universidad? Porque uno a veces ve que la responsabilidad sigue estando en manos, igual, de los profesores en sus prácticas de formación investigativa. Por un lado, hay explicaciones que cubren el fraccionamiento del conocimiento producido, los temas son puntuales y los grupos reconocidos y clasificados no cuentan con verdaderos programas de investigación, formulan proyectos que son transitorios y que en ocasiones son más producto de la iluminación momentánea de ciertos profesores, de un grupo, etc. Estos programas de investigación tendrían como función estimular líneas de trabajo académico con alguna permanencia en el tiempo, lo que podría generar mayor acumulado, un poco hacer escuela en líneas de pensamiento. Otra hipótesis apunta a la relevancia del conocimiento, lo que nos obligaría a revisar las políticas que definen los problemas concretos que el país necesita resolver y a los que la investigación académica debería responder. Aquí se aprecia un problema adicional y es quién o quiénes definen lo que es importante. Perdón. En tiempos de capitalismo como estos, por ejemplo, se ha definido que la prioridad está en los asuntos tecnológicos y proyectos de rentabilidad económica. Esto pues ya es muy sospechoso. Una tercera hipótesis acude a las restricciones financieras para el estímulo a la investigación. Reconociendo la validez de tales hipótesis, mis preguntas se ubican en otra dirección. Yo vuelvo a la vieja pregunta de lo que significa investigar. Y sospecho que en esa pregunta hay una interesante fuente de reflexiones.
particularmente significativas para quienes nos movemos en la práctica social de formar investigadores en escenarios educativos formales. Y digo que en la práctica social de formar investigadores es porque creo que el contrato, yo en esto coincido con Barthes en que el contrato que establece un maestro tiene a una institución como mediadora que es la que ordena las reglas del juego, del trabajo, pero el contrato último es con la sociedad. Por eso ser maestro, formar investigadores, es una práctica social, porque tenemos un contrato con la sociedad. A mi modo de ver, decir que formar investigadores, hola Gonzalo, decir que formar investigadores es formar sujetos productores de conocimiento, nos estrecha en nuestra comprensión de la tarea. Si eso a lo que llamamos conocimiento obedece a reglas de juego definidas en escenarios políticos y económicos, desde los que se ponen en circulación ideas sobre la formación de investigadores, que finalmente habrán de tomar forma en las normativas para la curricularización. Aquí hay un llamado, ¿qué es eso de producir conocimiento? ¿Qué entendemos por conocimiento? Cuando consideramos que un conocimiento es relevante, pertinente, ¿quién dice que lo es? Me gustaría llamar la atención sobre las reglas de juego en las que participamos. Si son las reglas de juego de la globalización económica o las del conocimiento como capital o de las nostálgicas ideas de progreso de la modernidad. Hagamos el progreso, la disciplina está dado por producir conocimiento, no importa de qué tipo, no importa, produzcamos. Todas estas reglas de juego e ideas finalmente se convierten en prácticas al interior de las universidades. Se hacen políticas internas, prácticas de los grupos y prácticas de docencia en los diferentes niveles formativos, pregrados, maestrías, doctorados, en los que se nos ha dicho, además, que deben suceder cosas diferentes. ¿Qué debe hacer y saber sobre investigación un estudiante de pregrado, un magíster, un doctor? Casi siempre la formación se hace sobre estas preguntas, sobre cuyas respuestas se edifican los respectivos currículos y titulamos de acuerdo a más saberes y mejores saberes y graduamos intuyendo que lo hacemos de acuerdo a niveles de conocimiento producidos. El doctor produce más que un magíster y este a su vez produce más que un aprendiz de una disciplina. Con esto me refiero al estudiante de un pregrado. Miren, esta es una discusión que pareciera trivial y es el asunto de la bueno, de poner la formación en compartimentos, que pregrado, que maestría, que doctorado. Porque finalmente decimos, bueno, y entonces hay que hacer formación investigativa. Claro que sí, entonces empezamos a decir cosas como, bueno, no, pero pues el doctor es el que es capaz de hacerlo solo, es el superpeso que es capaz de empujar la frontera del conocimiento, entonces, ¿qué hay que hacer con ese? El magíster, bueno, finalmente el máster, el magíster, lo vamos a graduar de maestro de ciencia, ese debe saber cómo se hace, ese debe saber enseñarla, ese debe saber también hacerla, pero pues tampoco le vamos a pedir que empuje las fronteras del conocimiento. Y entonces yo recuerdo que una vez en Chile, donde tuve una ya muy larga experiencia como profesora de investigación, había estudiantes que decían, no, pero es que ustedes aquí, no sé, en los trabajos de grado de la maestría nos piden como si fuéramos doctores. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué se espera de un doctor? Y hay evaluaciones cuando uno asiste a diálogos entre doctorandos compartiendo sus avances en sus estudios de investigación. Hay alguien que dice, no, yo veo ese problema débil, parece un trabajo de maestría. Entonces uno dice, ¿qué será lo que queremos decir? ¿Qué es lo que habrá de distinto ahí?
Pero, bueno, reconociendo que entonces tienen en esos compartimentos hay distintos saberes, distintas densidades del saber y distintos dominios de la investigación. La pregunta es, ¿esto nos sugiere que alguno de los tres piensa más o que piensa mejor? Un doctor o doctora piensa más que un graduado de pregrado o piensa mejor. Pues yo no sé, yo tengo mis dudas sobre eso. Las ciencias y sus didácticas hechas currículo en las universidades han privilegiado unos modos específicos de pensar, la inducción, la deducción, todos ellos circunscritos a la capacidad de razonar. Y esta razón no ha podido desprenderse de la demostración como criterio de validación del pensar. Una idea precaria de lo que significa pensar se corresponde con una idea también precaria de lo que significa conocer. El razonar, entonces, con esto quiero decir que el razonar es solo una manifestación del pensar, pero no abarca toda la posibilidad del pensamiento. Precisamente cuando hablamos de esta razón moderna, de tipo instrumental, se privilegió eso que llamamos racionalidad, que tiene una forma particular de cobrar vida al interior de las disciplinas científicas, de las llamadas ciencias. Y es que siempre estamos tras el problema de dar razones. Y la tarea fundamental es la argumentación. Es una razón de orden silogístico que intenta siempre demostrar algo. Demostrar algo. El problema es que a veces nos comemos tanto ese cuento de creer que es que eso en sí mismo ya es pensar, que lo llevamos a la vida personal y entonces nos la pasamos dando razones. Dando razones. Hay un texto de Heidegger que me gusta mucho porque dice que por esa misma razón, por estar siempre entrampados en ese tema de querer demostrar algo, la ciencia corre el riesgo de no pensar. Heidegger lo afirma. Miren, les leo esto de manera muy contundente. Abro conmigo. Esto está en un texto de Heidegger que se llama ¿Qué significa pensar? Dice, la ciencia no piensa. Desde las ciencias al pensar no hay puente alguno, sino solo el salto. El lugar al que éste nos lleva no es solo el otro lado, sino una localidad completamente distinta. Lo que se abre con ella no se deja nunca demostrar. Si demostrar significa esto, deducir proposiciones sobre un estado de cosas desde presupuestos adecuados y por medio de una cadena de conclusiones. Esto absolutamente, creo que vamos abriéndole fisuras a esto con algunas propuestas investigativas que dan lugar a formas más abiertas, más narrativas del pensar, que dan forma al afrontamiento, a enfrentarnos así, fuera de frente, al mundo de lo simbólico, que no se argumenta, que se interpreta. El investigador que está obligado a demostrar pierde libertad para pensar, porque en definitiva se sujeta a un método que lo permita, a un único camino para producir un conocimiento verdadero. En otro sentido, que es el del pensamiento como apertura. Algunos, como por ejemplo, Barthes,
en El nombre de la rosa, eso es un texto de investigación. Thomas Sebeok, hablan de la abducción. Ya no solo la inducción, ya no solo la deducción, la abducción, que es abrirse a posibilidades múltiples, una expansión del quizás por aquí, quizás por allá, quizás sea esto. Y a veces esos quizás se quedan silenciados en la garganta de algunos profesores, se quedan silenciados en la garganta de algunos estudiantes, porque creen que salirse del camino es disparatado, que quizás va a sentir vergüenza cuando lo miren un poco, y que está diciendo, este es el loco del paseo. En este sentido de la abducción, del pensamiento abductivo, ese que se abre, ese plural, yo diría que pensar tiene que ver con lo que podría llamarse divagar. Ojo. Volver a llenar de contenido la palabra divagar, como una disposición al ser creativo, al dejarse sorprender por lo que se sale del camino, por lo que puede no ser, divagar. A veces utilizamos ese término despectivamente. Esos son divagaciones suyas. Y le seguimos pidiendo al otro, demuestre. Esos son divagaciones, esos son meras divagaciones. Y esa palabra, como nos diría Escliar, la hemos tirado al suelo, la hemos pisoteado a fuerza de usarla con ese carácter despectivo. Los invito y las invito a que la recojamos del piso donde la hemos tirado para llenarla de contenido y aprendamos a divagar. Las personas que piensan así, esas que divagan, son aquellas a las que se acusa de tener un pensamiento desordenado, asistemático, y en principio muchas definiciones de la investigación hablan de que es un proceso sistemático. Entonces yo digo, bueno, ¿será que yo, por ejemplo, a veces me considero muy asistemática? Me da mucha dificultad esas clasificaciones, es cuando la gente empieza esas codificaciones con Atlas T, esa cosa a mí me revienta, pero por mi modo de pensar. O sea, no es porque no sepa cómo se hace, o no sé si sepa, no me importa. Pero eso no va con mi actitud frente al pensar. Entonces vuelvo a preguntar, ¿para hacer ciencia se necesita un pensamiento ordenado o un pensamiento desordenado? ¿Un pensamiento ordenado o un pensamiento capaz de desordenar? Bueno, y entonces, ya me dirán, bueno, entonces diga pues qué es pensar. Les decía que hay gente que cree que pensar es lo mismo que razonar, y en eso la ciencia tiene muchísima responsabilidad, porque ha sacralizado el pensamiento normal. El que mejor piensa es el que mejor razona, es el que es capaz de dar más razones. Eso está no solo en la ciencia, sino en el modo de representarnos socialmente el pensar, les decía ahorita. Entonces, eso se nos metió en la vida. Pero hay quienes creen que el pensar tiene que ver con estructuras de cognición. O hay otra cosa. Piensa mejor el que tiene ciertas estructuras cognitivas y ha ganado en la construcción de esquemas para operar cognitivamente y producir conocimiento. Y entonces cuando hablan de estimular el pensamiento, se dedican exclusivamente a estimular estos esquemas cognitivos y metacognitivos, el pensar sobre el pensar, etc.
Sin desconocer la importancia de estos esquemas, no piensa mejor quien tiene mejores habilidades para razonar. A veces quien tiene excelentes habilidades para razonar se convierte en un sujeto inamovible en el altar de sus razones. Y permanentemente hará monólogos, soliloquios, para demostrarse a sí mismo, a sí misma, que sus razones siguen siendo, miren, verdaderas, ni siquiera válidas, verdaderas. Ahora bien, ya había dicho que una cosa es pensar y otra conocer. Y es porque el conocimiento es un producto, pensar no es un producto. Para algunos pensar es un proceso. Para mí pensar es una disposición del espíritu. Yo quisiera que pensáramos que cuando hablamos de pensar, no estamos hablando de la razón que da razones, ni de cuánto se sabe sobre algo. No estamos hablando de conocimiento, al menos no del conocimiento al que aludimos previamente. Estamos hablando de una disposición, de una actitud frente al mundo. Hablo de pensar el mundo, que es distinto a conocer datos sobre el mundo. Sol decía al principio que el currículo de ustedes es un currículo con perspectiva crítica, lo cual celebro, que eso encaja perfectamente con lo que estoy diciendo. O sea, fundamentalmente habla de que eso que ustedes trabajan como investigación formativa está atravesado por una intención de que el sujeto transforme su actitud frente al mundo, de que piense el mundo, no que acumule datos sobre el mundo. Pues también, pero que piense el mundo. Y el mundo no es solamente una boca, y el sujeto no es solo una boca. Y la sonrisa del mundo nos tiene que hacer preguntas. ¿Qué tanto podemos conocer el mundo? Tiene que ver con cómo lo pensamos. Es decir, me refiero a nuestra disposición para pensarlo. Porque el pensamiento, entonces, a mi modo de entender, no es lo mismo que su resultado, que uno de sus resultados, que es el conocer. En la academia, ¿desde dónde creemos que conocemos el mundo? Lo conocemos desde las teorías. Algunos creen que lo conocemos desde allí. Porque las teorías nos muestran versiones del mundo. Toda teoría nos muestra versiones del mundo. En todo proceso, miren, yo me he puesto a pensarlo. Mi hermana es ortodoncista y entonces ella asiste pues a los seminarios y todas esas cosas de eso. Y yo diría, detrás de los distintos caminos terapéuticos, rehabilitadores, todo ese tipo de la ortodoncia, ¿cuáles son las posturas que existen frente al dolor? ¿Será que hay algo? Hay otros que creen que conocemos el mundo viviéndolo, no teóricamente. Todos los seres que vivimos, para bien o para mal, interpretamos algo sobre lo que hemos vivido. A eso que interpretamos sobre lo que hemos vivido o no vivido, lo llamamos experiencia. Entonces podríamos decir que hay una diferencia entre conocimiento del mundo, que puede obtenerse con datos, y experiencia sobre el mundo. O sea, eso es fundamental.
Pero, ¿cómo llegamos a esta experiencia? Yo puedo interpretar el mundo con un método silogístico, por ejemplo, lo que les decía ahorita, una premisa, otra premisa, conclusiones, etc. Y así llego a organizar lo que he vivido y esa es mi experiencia del mundo. Yo sé esto porque lo entiendo así, porque yo he sacado estas conclusiones en mi vida y vuelvo a repetir la lógica que ha colonizado la razón y termino demostrándome a mí misma que mis conclusiones son verdaderas. No puedo lograr comprensiones diferentes de mí misma si el camino que siempre sigo es el mismo. Y cuando somos investigadores hacemos exactamente lo mismo. Siempre queremos dar razones de mostrarles, aún en estos modelos alternativos, investigación, algunos lo llaman cualitativa, yo opto por llamarla comprensiva, en donde siempre está el problema de las evidencias, desde el cual las sociedades científicas dicen que es una investigación de quinta, es una ciudadanía en la ciencia de quinta categoría, porque no da las razones sobre las evidencias tan contundentes que proporciona la matematización del mundo, la formalización del lenguaje. Falta mucho para que aceptemos que hay un tipo de conocimiento que por ser distinto requiere lógicas distintas. Es decir, al ser los conocimientos distintos requieren lógicas distintas, falta mucho para que no se nos pidan demostraciones. Porque cuando queremos un saber sistemático y ordenado sobre el mundo, que es propio del saber de la ciencia, ahí se piden los resultados formales y sistemáticos. Yo quiero subvertir esa manera de pensar. Pensar a mi modo de entender entonces es apertura, es abrirse, es descentramiento. Pensar es atentar contra el mundo, como se nos ha dicho que es, contra lo que se ha mostrado como paradigma del hacer. Pensar es subversión, porque implica deconstruir los lenguajes con los que el mundo se nos ha aparecido. Los lenguajes con los que el mundo nos ha sido dado como preexistencia. Subvertir en una clase que dicta un maestro, es decirle, claro, yo sé que hay un conocimiento preexistente, claro que sí, el mundo existía antes que yo, pero me atrevo a pensar distinto. Esta experiencia de pensar como subversión, lo que implica entonces de construir los lenguajes de un mundo preexistente, de un mundo que ya ha sido sabido y ha sido creído, implica una actitud del sujeto que subvierte. Hay muchos investigadores, no hay muchos pensadores, vuelvo con Heidegger. Los investigadores acumulan datos o ideas. Muchos de ellos o ellas se hacen eruditos. Pero cuando eso que se va generando produce capacidad de movilidad de un campo conceptual sobre el mundo, cuando esas ideas se estremecen una forma de vivir, esa es mi cuestión con el pensamiento. Y ahí va otra enunciación que quizás genere una reacción adversa de los profesores de investigación. El pensamiento tiene que ver con la capacidad de desordenar lo ordenado. Por eso en el pensar y en producir pensamiento como movilidad del mundo, la centralidad no está en el método no es el santo grial, porque pensar no es un problema de método, no se resuelve en la metodología. En la metodología se pone a operar una disposición a pensar. Pero hay que reconocer que hay metodologías que pueden obstaculizar el pensar o bien expandirlo. De hecho, la metodología es también una emergencia de la capacidad de pensar. Por eso a mí me importa cada vez menos si hace investigación
con metodologías positivas, si lo hacen comprensivas, si es investigación basada en la acción, si es la IVA de moda, si es investigación basada en artes. Cada vez me dicen menos eso que llamamos. Cada vez le rindo menos culto al método como santo grial de la ciencia. Mi pregunta es por el pensador que la hace. ¿Y qué pensamiento, como estremecimiento, como apertura del mundo, como visualización de un nuevo mundo hay en ese resultado al que se llama conocimiento? Hay trabajos de investigación huérfanos de autor pensante. Son un conjunto de datos en los que se demuestra algo. Pero eso no estremece al mundo. Cuando no está el autor pensando el sentido denso y profundo de esos datos, lo que eso significa, y eso ya no es demostrar. Eso ya no es demostrar. Eso es elevar esos datos, ese conocimiento producido al orden de la cultura, al orden del mundo, que es de lo que habla la formación. Dice Heidegger que a pensar se aprende cuando atendemos a aquello que da que pensar. Oiga, les voy a leer esta cita que me encanta. Pero nosotros, espérense que me adelante, pero nosotros únicamente somos capaces de aquello que nos gusta, de aquello a lo que estamos afectos, en tanto que lo dejamos venir. En realidad nos gusta solo aquello que de antemano, desde sí mismo, nos desea, y nos desea a nosotros en nuestra esencia, en tanto que se inclina a esta. Por esta inclinación, nuestra esencia es interpelada. Si algo es tomado en consideración, entonces se le dispensa conmemoración. Salimos a su encuentro llevándole la conmemoración, porque como exhortación de nuestra esencia nos gusta. ¿Cómo les va pareciendo? ¿Cómo les va pareciendo? Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con las cosas que los estudiantes leen. O sea, ¿cómo hacemos que ese autor llegue, provoque, convoque, construya familiaridad con un estudiante? En el trabajo que hago todavía como acompañante de trabajos de tesis doctoral, entonces veo que los estudiantes van eligiendo autores para su referente teórico, para lo que llamen marco conceptual, como quieran llamarlo. Y les digo, ¿y por qué? ¿Y por qué este? ¿Y por qué no el otro? Dice, es que este habla de una manera, profe, que es que yo me identifico con él. El otro me seduce, el otro me invita. Yo recuerdo a mi maestro Guillermo Hoyos que decía, hay una cosa muy bella cuando uno ve en una tesis doctoral que un estudiante ha revisado el campo, pero elige 2 o 3 autores de los que pretende saber algo, profundizarlo, porque lo seducen, lo convocan, le hablan. Parece que le hablaran más allá de la teoría misma. Se hacen gustar.
Es decir, solamente nos disponemos a pensar si nos gusta aquello que en sí mismo es lo que hay que tomar en consideración. Solo así somos capaces de pensar. Para mí la formación investigativa no se resuelve en una epistemología ni en una metodología. Para mí el tema es ontológico. ¿Quién es el sujeto que produce tal o cual conocimiento? ¿Cómo me abro al mundo? ¿Cómo me dispongo? Esa es la investigación como apertura del pensamiento. Pensar entonces no es otra cosa que enfrentarse con fuerza, apasionadamente al mundo. Los griegos ya lo decían, inquietarse. Los griegos lo pusieron en el sujeto. Yo empiezo a preguntarme por el mundo cuando me ocupo de mí en el mundo y entonces no todo me da lo mismo. Lo que nos conmueve y nos inclina a tomar algo en consideración es la fuente del pensar. ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes se ocupen del mundo? Se sitúen en el mundo, se ocupen del mundo. Piensen que eso es algo que les concierne. Y logramos que los mueva y los conmueva y se dispongan a pensarlo y se dispongan a tomarlo en consideración, a pensarlo. Con un propósito de hacerse preguntas que estremezcan al mundo. Es decir, que lleguen, que lo muevan, que lo impacten, no sé si lo transformen, pero al menos que lo estremezcan. Que ese conocimiento producido se haga acontecimiento en el mundo. El pensamiento tiene por esto un origen estético y ético. Estético y ético. Dice Arendt, la manifestación del viento del pensar no es el conocimiento, es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. Y esto puede prevenir catástrofes, al menos para mí, pues para ella, dice Arendt. Esto lo dice en La vida del espíritu. Ocuparse de sí no remite solamente al individualista moral hedonista, es la actitud de un sujeto que se hace en el mundo con otros y se pregunta por su mundo propio, por lo que hay ahí. Y sus preguntas investigativas son preguntas por el mundo. Entonces son preguntas que lo inquietan, lo mueven, lo conmueven, lo apasionan y por eso lo obligan a pensar. Aún en los dominios técnicos. Yo creo que uno puede hacerse preguntas por el mundo técnico, por la dimensión material del mundo y pensarlo enfrentándose al lenguaje técnico. Descongelarlo, descongelar ese lenguaje, como diría Arendt, porque en tanto lenguaje dado es posible enfrentarse a él en una batalla apasionada por entender de dónde salió esta significación del mundo. Ese es el camino para resignificar el mundo técnico. Un sujeto piensa cuando se arriesga a abrirse a significaciones distintas y uno se enfrenta con todo su ser a subvertir significados. Va entendiendo cómo hemos llegado a ser lo que somos. El pensamiento en ese sentido empieza a manifestarse como capacidad de juicio estético, moral. Distingue serenamente lo bello de lo que no lo es. Distingue serenamente el bien de lo que no lo es. Por eso pensar es tan complicado, porque enfrentarse al mundo en el que uno mismo se sostiene y desestabilizarse no es fácil. Es posible que duela. No en vano, dice Heidegger. El pensamiento sería aquello por medio de lo cual, y solo por medio de lo cual, se les regalaría a los mortales el dolor y se le daría una interpretación al signo que los mortales son. Por eso es que el dolor tiene un veto en el campo de las emociones. Y por tanto el pensamiento tiene su propio veto. Entonces a uno le dicen, deje de pensar tanto, que por eso es que usted se pone así. Eso es solo teoría. No piense tanto, no piense tanto.
pero la recompensa está en alcanzar una mejor comprensión del mundo. Por eso no hay comprensión sin apropiación, como sugiere Riquet, lo cual está íntimamente ligado a la formación. Y es que la formación implica la apropiación de un conocer. La formación de un sujeto implica en testimoniar cómo pasa el conocimiento por las tripas, cómo el conocimiento lo atraviesa y entonces es otro o es otra. La comprensión del mundo es comprensión del mundo propio. Esto, por supuesto, le permite a un investigador hacer de su práctica una experiencia política, denunciar la injusticia, denunciar el mal y anunciar la posibilidad de que el bien encuentre su lugar en el mundo. Es este un pensamiento responsable. Tenemos la responsabilidad de pensar. ¿Qué es formar investigadores? ¿Cómo les va pareciendo? Si ligamos eso al tema de la responsabilidad en el pensar. Formamos metodólogos, formamos filósofos de la ciencia, o formamos tecnólogos de alto desarrollo. La formación investigativa en general tiene como finalidad, para mí, formar sujetos con capacidad de pensar, de hacer distinciones, de mover su propio piso, de desestabilizarse, porque solamente el saber que produzcan realmente introducirá nuevas cosas en el mundo, como esperanza para la vida, porque tendremos confianza en que el conocimiento ha emergido no con arreglo a esquemas preconfigurados sobre el mundo, sino en medio de la búsqueda incierta y creadora. Pero además porque este conocimiento será un saber aferrado a la vida, un saber sobre la vida, situado en la vida. Foucault se preguntaba por qué si hemos producido tanto conocimiento no somos más sabios para vivir, por qué no somos más felices. Wittgenstein también. Yo respondería que no hemos pensado lo suficiente. Un investigador no es solamente aquel que produce saber, es aquel que piensa sobre aquello que produce y lo produce pensándolo apasionadamente. Un pensador siempre será en este sentido mucho más prolijo y más gratamente afecto con la vida, menos dogmático que un investigador o que un metodólogo. La investigación formativa, entonces, si miramos, llegando a esta altura quisiera ir terminando con algunas píldoras sobre eso que llamamos investigación formativa. Es el núcleo vital de cualquier formación profesional, porque va más allá de formar a aquellos que aspiran a hacerse investigadores en una disciplina. O sea, hay algunos que quieren ser investigadores, entonces están ahí. Hay otros que no, hay otros que quieren ir y abrir su consulta, trabajar en un centro médico, y eso está bien. No es de mejor envergadura ser investigador que ser un buen clínico. La investigación formativa reemplaza al maestro que dicta clase. Un maestro que diga que hace investigación formativa jamás dirá, tengo que dictar clase, ya es hora de ir a dar clase. Entonces, no es el maestro que dicta clase, ese que implanta conocimientos, ese es reemplazado por el maestro o maestra que conversa sobre algo. Y ese algo se manifiesta en dos direcciones. El sujeto en formación, su mundo y su posicionamiento en el marco de una disciplina y de una visión del mundo. Y en segundo lugar, el mundo en sí mismo, comprendido más allá de los límites de una disciplina. Más allá de ese compartimento, al que llamamos ontología, hay un mundo. Esto indica que la investigación formativa se sitúa en la idea de formación, entonces, en el sentido alemán, tradición hermenéutica de la expresión, como ascenso del otro o a la otra, algo que llamamos espíritu en el orden de la cultura y en la comprensión del mundo. Lo que decíamos ahorita. O sea, el sujeto que aprende, aprende cosas. Y uno puede hacer un examen cuánto sabe, cuánto aprendió, pero eso no nos habla de la formación. La pregunta es, ¿qué hace el otro? ¿Qué hace el otro con esa información?
Eso le atraviesa las tripas. ¿Eso sirve para vivir o no sirve? La investigación formativa, sin desconocer la existencia de un cuerpo de conocimientos que el discípulo debe alcanzar, se arriesga a experimentar por otras formas de alcanzar tal conocimiento y se preocupa por fomentar la divergencia, la contradicción, la pluralidad de puntos de vista. Por eso el maestro se asegura de que están mostrando distintos puntos de vista, de estar ayudándole al otro a que se enfrente a distintos puntos de vista sobre un tema. Este reconocimiento de la pluralidad es importante para la emergencia de las nuevas ideas. Kuhn dice que lo nuevo surge cuando sobre la base de lo existente el sujeto se atreve a transgredir, a preguntar y reformular. Por eso es muy importante cuando se hacen, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo me formé, todavía me acuerdo, se hacían clubes de revista y ese tipo de cosas y casi siempre nos asignaban los artículos que el maestro quería, ¿no? Pero el maestro no se aseguraba de que en un tema hubiera artículos con distintos puntos de vista. Eso es interesantísimo para hacer un debate entre los estudiantes, unos en pro, otros en contra, eso por malos, en el arte del debate y la deliberación. Hay que fomentar la transgresión del método en coherencia con los problemas. Hay personas que dicen, no, es que yo quiero hacer tal cosa. Vaya, léase el manual de investigación de fulanito de tal. Cuando los mejores textos de investigación son los trabajos de investigación, no los manuales de investigación. Porque en los trabajos de investigación, en los productos, en los informes finales de una investigación, está cómo un sujeto en particular con un problema concreto se enfrentó al mundo siguiendo un camino que construyó, un camino metodológico. No a ningún estudiante le recomiendo ni que se lea el manual de Rodríguez, ni el del otro, no. Hay unos trabajos de grado que construyeron unos caminos así, el otro llega haciendo variantes de eso y eso es una maravilla, ¿cierto? O como cuando la gente dice, vamos a hacer investigación cualitativa, ¿no? El análisis, entonces Atlas T, entonces todos tienen que tener un pensamiento analítico de fraccionamiento del lenguaje en unidades básicas que llamamos códigos para después reagruparlas, etcétera, cuando hay cosas que no se concilian con eso, ¿cierto? Quien investiga el mundo simbólico, el mundo de lo metafórico, por Dios, el Atlas T despedaza el sentido, despedaza la metáfora, que son unidades de semiosis, unidades de significación. A veces por seguir manuales y caminos le evitamos al otro la tarea. A veces por ser buenos maestros y mostrarle que sabemos de metodología, les insinuamos siempre el camino y les ahorramos la tarea de construir tu camino. La investigación formativa es una práctica colaborativa, dado su carácter conversacional. Yo me sigo preguntando por la manera como conducimos metodológicamente los trabajos individuales, como si se tratara de actividades carentes de dialogicidad en su elaboración, ¿cierto? Por ejemplo, los trabajos de grado, cuando el único interlocutor que tiene un estudiante es el profesor que lo asesora, yo digo, pero ¿qué es esto? Eso se convierte en la sociedad del mutuo elogio. O sea, eso hay que comunicarlo, hay que debatirlo en comunidades académicas amplias, sus compañeros, sus colegas. Todavía existen programas doctorales en las que, por ejemplo, el doctorado es un tránsito y es un camino muy solitario, muy solitario. En la investigación formativa, el discípulo no se limita a hacer tareas fijadas por el docente, participa en la construcción de las tareas y en su evaluación. Es lamentable ver, a mí me parece lamentable ver
cómo a veces el potencial de los aprendices de investigación se degrada a la realización de tareas para la producción académica de los estudiantes, de los profesores. Entonces el estudiante es auxiliar de investigación y hace ciertas tareas, y entonces el profesor construye el conocimiento, va y lo publica, y el otro quedó allá. Y su tarea se restringió a diligenciar un cuestionario, a aplicar unas encuestas, y nunca supo qué pasó con eso, nunca supo cómo se lee eso, cómo se interpreta, o este instrumento, cómo se construyó, esto dónde salió, qué es esto. Me dice, ¿eso es investigación formativa? No, 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 no. Esas son formas de instrumentalizar al otro. Ahora bien, en la investigación, por ejemplo, eso también vale para la investigación con actores sociales. En un trabajo que hicimos con Colciencias sobre prácticas de paz allá en San Francisco, Antioquia, que se vio pues terriblemente afectada por el problema del conflicto armado. Los jóvenes se convirtieron en jóvenes investigadores, pero no porque los mandamos a hacer la tarea. Es porque con ellos revisamos cómo se hace un diagnóstico comunitario, es porque con ellos conversamos qué es una entrevista, es porque con ellos conversamos cómo se hace un cuestionario, es porque con ellos, además de que lo hayan diligenciado en sus comunidades, vinimos y con ellos lo analizamos en el tablero, hicimos todos los procedimientos matemáticos para eso, y ellos aprendieron cómo se hace una entrevista, qué es un diagnóstico comunitario. Pero no era descargar la responsabilidad en ellos para ahorrarnos nosotros trabajo, al contrario, yo tuve más trabajo que otra cosa. Pero dado el carácter formativo, la lectura y la escritura son mediaciones básicas para la investigación formativa en cuanto a su intención de formar lectores y lectoras del mundo desde el lugar de una disciplina. Considera el maestro universitario que debe trabajar la lectura con sus estudiantes. Suponemos que el que llegó ya sabe leer, pero ese leer se compagina con pensar. Yo recuerdo cuando hice el doctorado que el maestro Guillermo Hoyo llegaba a clase y nos ponía, decía, a ver, vamos a coger la teoría de la acción comunicativa de Habermas, tomo 1, página tal. A ver, ¿quién lee el segundo párrafo? Y entonces esa cantidad de gente adulta ya empezaba a temblar. Porque la pregunta era, ¿qué dice ahí? ¿Usted qué entiende de lo que dice ahí? Entonces el maestro leía con nosotros y estábamos formándonos como doctores. ¿Qué dice ahí? ¿Y eso a usted qué le dice? Esas son prácticas, o sea, ahí estaba en doctorado y tú, un maestro de lectura. Un currículo pensado desde la investigación formativa requiere de estrategias de evaluación formativa. La evaluación que hacemos desdeña el pensar por debajo del conocer. Dice Julián de Zubiría que cuando un estudiante podría resolver una prueba, una evaluación, solamente yendo a Google, la evaluación pierde su potencial formativo. Es decir, ¿por qué tenemos miedo a que el estudiante lleve los cuadernos, lleve los libros? Yo recuerdo que una vez diseñé, creo que Sol Natalia pasó por eso, la evaluación de investigación era un juego en que la evaluación era en grupo, podían llevar los módulos, los apuntes, todo. Entonces había un juego en el que se hacían preguntas y entonces cada uno debía responder, los demás compañeros decían si estaba incompleta la pregunta, si iba por donde era, o bien el estudiante decía, no, es que yo no sé. Entonces decía, bueno, pero sabe dónde está escrito, entonces tenía posibilidad de leer el módulo y eso le daba otros puntos. O meterse a internet si quería mirar y si había otros puntos. Decía, no, definitivamente ni siquiera sé dónde está eso.
ni siquiera sé. Entonces, bueno, usted sabe quién lo sabe. Ay, yo vi que a fulanito de tal le fue tan bien en el seminario de estadística con el compañero de clase. Entonces tenía la posibilidad de pararse en la evaluación y ir donde el estudiante, donde el compañero de clase a preguntarle. Eso le daba otro tipo de puntuación. Sí, la evaluación tiene que ser dentro de una apuesta de investigación formativa. La evaluación tiene que ser formativa. Si no, la investigación formativa evalúa no solo si el aprendiz ha modificado su conocimiento, evalúa si ha ampliado su mirada sobre sí mismo, autonomía, autoconocimiento, autocrítica y sobre el mundo. Una pregunta interesante en estas apuestas de investigación formativa como apuesta curricular es: ¿piensa distinto el aprendiz? La investigación formativa, como ninguna otra modalidad pedagógica, parte de y convoca el deseo del estudiante por determinados conocimientos. El algo sobre el que se conversa debe situarse en el orden del gozo y el interés por el tema. Gozar, disfrutar. El maestro o la maestra en una apuesta pedagógica basada en la investigación formativa no es un dios o un semidios. Admite cuando no sabe, despliega su humanidad en el intercambio en el que el otro avanza en su propio despliegue, prefiere que los estudiantes tengan experiencias a inyectarles conocimientos, está dispuesta a conversar, a aceptar el desorden para construir otro orden, a dejarse interpelar, a escuchar, a proponer, a disfrutar, a reír y sobre todo a acoger amorosamente a los nuevos aprendices de una disciplina. A veces hay maestros o maestras que llegan con la actitud: no, es que esto cuesta. No, es que este título no se lo van a regalar. Entonces usted vino aquí fue a sufrir. Desafía al aprendiz a pensar y él mismo se atreve a hacerlo. Un maestro o una maestra en un proyecto de esta naturaleza, cuando termina su tarea, se pregunta si agregó algo a la vida de otros y de otras, y si cumplió con el contrato que ha contraído con la sociedad. Pero también de vez en cuando se pregunta: ¿qué he aprendido? Bueno, este es el texto pretexto. Entonces, ahora sí, a conversar. Muchas gracias, María. Bueno, entonces pasemos a preguntar al público si tiene algún comentario, alguna inquietud, algo para iniciar esta conversación que a mi modo de ver ha sido demasiado provocadora. Entonces, quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano y bueno, conversar con la profesora María Teresa. Un comentario, además que sería rico también que pudiéramos compartir experiencias de eso que hacemos, experiencias de investigación formativa, ¿sí? Que en estos diálogos alguien puede decir: a mí me ha funcionado muy bien hacer tal cosa, yo siento que eso los toca, los mueve, pa. Muy bien. Tenemos una pregunta de Fundación Tradición Oral. Bien pueda. Pero sería bueno que pudiera abrir la pantalla para ver el rostro. Sí. No puede iniciar su video, el anfitrión lo deshabilitó. Jesús, por favor, abrimos pantalla para quien está haciendo la pregunta. Sí, es que esas conversaciones sin rostro. Hola. ¿Cómo están? Muchas gracias, profesor. Yo tengo yo soy odontóloga hace 25 años. Tuve la fortuna de empezar a trabajar en el Guaviare y luego en la Sierra y la Guajira. Y hoy en día, pues como que esos antecedentes me permiten hace 14 años ejercer clínica sin dejar de lado la investigación
que yo llamo educativa porque me sigue educando a mí acerca del país que habito. Y porque es lo que es un lugar en donde los territorios tienen tanto que aportar. Y la pregunta es, ¿cómo? Yo terminé haciendo una maestría en educación porque no encontraba la metodología para investigar con otros. Y en esa maestría, pues, lo que finalmente logro hacer es formular un concepto de ontología que me permita, a través de una metodología intercultural, conocer los territorios con quienes los habitan. Eso ha sido para mí como maravilloso. Eso es de una relevancia además. Sí, personal, como ser humano, yo puedo seguir creciendo con el ejercicio de una profesión que me tiene satisfecha con la vida. La pregunta es cómo lograr que eso que en la investigación formal se llama Oscar Feo nuevas categorías, o cómo citar la desigualdad por etnia y género. Yo no sé muy bien eso cómo interpela las políticas, pero tengo claro que la participación efectiva en un país como el nuestro, porque ese saber no llevarlo a través de la academia a lo político, ¿no? Al ejercicio que en mi caso es liberal, pero que pretende ser, pues, está centrado en la investigación formativa, porque eso que yo aprendo viene a la clínica. Eso es. Claro, mira, yo pienso que subvertir, lo que acabo de decir de subvertir es eso. Hay una idea sobre cuál es el tipo de conocimiento que tenemos que producir para que eso se llame conocimiento científico. Entonces la gente dice producir nuevas categorías y uno dice, nah, usted todavía se cree eso. No, miren, por ejemplo, que el saber etnográfico puede ser o no un saber de producción categorial. Sí, uno en un saber etnográfico puede producir un conocimiento de segundo orden. De hecho, en la experiencia que yo conté de investigación en San Luis, ¿cierto? Lo que hice fue, en un primer capítulo del libro, contar la experiencia etnográfica, cómo lo hice, ¿cierto? Y en el segundo, todas las reflexiones que se derivaron de ese trabajo etnográfico. Y si tú miras, ahí no hay categorizaciones, pero hay un conocimiento sobre una realidad. Entonces, ¿eso es científico? Ahí yo no estaba preocupada por eso. Eso es un saber necesario sobre el mundo. Sí. Y es un saber político. Claro, claro, es una práctica política. Entonces, ahí el problema no es si el conocimiento está expresado en lo que los académicos han dicho que debe expresarse, que son nuevas categorías. Yo, la verdad, poquitos que construyan nuevos conceptos. Uno puede resignificar cosas. Entonces, producir nuevos conceptos, entonces es cuando producir conceptos es atreverse a resignificarlos. Lo nuevo está en la resemantización de algo, pero no en que tú te inventaste un concepto. Le propusiste a la odontología un concepto nuevo. No. Yo creo que un trabajo como el tuyo amerita una muy buena descripción, una muy buena publicación reflexiva sobre una experiencia de producción de conocimiento, que bien puede estar sustentado. Yo lo llamé, por ejemplo, reconociendo las teorías que hay sobre la narratividad. Yo a mis reflexiones en el segundo capítulo lo llamé segundo orden narrativo. Es cuando yo me levanto sobre la narrativa social y soy capaz de producir una narrativa conceptual. Okay. ¿Ves? El texto se llama Cuerpo, Territorio y Política. Por si te interesa, lo puedes descargar.
para que mires que no te intimides por eso. Felicitaciones porque te siga alegrando el tema de la investigación. Y gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias por el espacio, de verdad. Bueno, muy bien. A ver, ¿alguien más nos quiere compartir algo que hace, algo que piensa, algo que duda? Sol Natalia, perdón, Sol Natalia tiene el micrófono cerrado, está intentando dar la palabra. Marcela, estaba hablando hace rato con el micrófono apagado. La profesora ¿Quién habla? Profesora María Teresa, pues primero Hola. estoy estremecida después de escucharla esta mañana, porque pues primero usted ha sido una referente muy importante para quienes han sido mis maestros. Estoy hablando específicamente del profesor Gonzalo Jaramillo. Ay, tan bello mi Gonzo. Y quiero pues aprovechar este momento para decir que el profesor Gonzalo, y ya entiendo esta gran maestra cómo ha influido en su ser docente e investigador, pues él también fue para mí una inspiración como en este momento de decidir ser profesora universitaria, investigadora y bueno, muchas otras cosas. Entonces, pues quiero contar esto porque estoy muy estremecida, me gustó mucho esa palabra suya, el pensar como estremecer, porque pues justamente como profesora de investigación y desde el primer semestre, porque yo no he querido participar en los posgrados, tuve una experiencia en maestría y en doctorado y amo profundamente el pregrado, entonces sigo estando como profesora de pregrado. Entonces mi pregunta es, pues, sí, investigar y estar como en este mundo del conocimiento y de la ciencia, pues tendría que invitarnos a pensar, pero muchas veces las ciencias castran esa posibilidad por todo lo que usted ya explicó. En investigación nosotros intentamos en los primeros semestres entender la investigación como actitud frente a la vida y frente al mundo, ¿cierto? ¿Qué preguntas me estoy haciendo yo y qué preguntas le estoy haciendo a ese mundo? Sin embargo, cuando vamos caminando en la profesión y la profesionalización, no logramos como salirnos de esas rigideces ya del esquema formal, del proyecto de quinto a décimo. Hacemos unos intentos de crear cosas diferentes, caminos propios, pero pues estamos también como muy enmarcados en eso. Pues no, yo quisiera saber usted cómo, pues ya sé por qué, porque el tipo de mujer que usted es, con esa fuerza que habla también y ese ímpetu que tiene frente al mundo, pero cómo superar esas estrategias creativas para pensar la investigación formativa y no limitar esas posibilidades de aprender a pensar cuando ya nos encajamos en esas estructuras un poco más de protocolos de investigación y de hacer y de demostrar, como en el pregrado, ¿cierto? Como en el pregrado con estos grupos grandes, cómo lidiamos con estos asuntos. Tenemos algunas experiencias en ese sentido, pero siento que cuando va avanzando el proceso formativo se va volviendo una compañera una vez utilizaba la figura del embudo, como que en el primer semestre las y los estudiantes y quienes estamos en los primeros semestres tenemos toda la posibilidad de apertura y todo. En la medida en que va avanzando el proceso, eso se va cerrando como un embudo y pues en estas disciplinas que todo se mide en milímetros y con reglitas y con microscopios, a veces achicamos también esa posibilidad de pensar más allá. Entonces, ¿cómo lidiar como con eso? Y muchas gracias, realmente estoy así conmovida por muchas cosas, pero además quería aprovechar este momento para también darles las gracias a usted de haber sido la maestra de un gran maestro que es el profesor Gonzalo Jaramillo, que además se jubiló este mes. Entonces también pues como hacerle ese reconocimiento al profe que ha sido formador de formadoras también. Muchas gracias. Ok, bueno, no, chévere esa pregunta tuya. Finalmente,
a veces todos y todas nos enfrentamos a las reglas de juego que pone la institucionalización del pensar. Y ese es el asunto de los currículos, ¿cierto? Los currículos nos van llevando ahí. Pero yo creo que pese a eso, claro, llega un momento en que hay que, de acuerdo a las, recordemos que las instituciones finalmente, más allá de ser los edificios o la Universidad de Antioquia o el programa de odontología, son reglas de juego, ¿sí? Y los currículos son reglas de juego. Pero yo creo que está en mucho en cómo se hace. Mira, yo recuerdo, yo hablaba mucho cuando trabajaba con los estudiantes, sobre todo con los de maestría, y decían, pero es que los currículos nos aprietan, pero es que no nos dejan hacer. Y yo siempre les decía, miren, lo que sucede cuando ustedes y yo estamos juntos no tiene que ver con la directora de CINDE, ni con la directora de la maestría, ni con el ministerio. Cuando yo cierro la puerta, lo que pasa entre ustedes y yo es nuestro asunto y va a pasar lo que queramos que pase. Y creo que, claro, que ellos tienen que hacer proyectos y tienen que cumplir con la normatividad del proyecto, descripción del problema, cuál es su pregunta, sus objetivos, hágalo. Pero eso no es un obstáculo al pensar. Ese es un algo también sobre qué conversar. Es el estímulo a la conversación. Nosotros, por ejemplo, aún en el doctorado, un estudiante doctoral, él va presentando permanentemente cualquier reflexión que hace frente a sus compañeros y todos hablamos sobre eso y todos pensamos en eso y todos reconocemos familiaridades y el aprendizaje se hace colaborativo, aún con la restricción que nos ponen las reglas del juego. Nadie nos puede robar el espíritu de la conversación. Nadie. Claro, tú quisieras que, claro, y todos y todas soñamos en ese dejar huella en que pase algo distinto, pero yo creo que pasa algo distinto cuando el estudiante de odontología al principio piensa el mundo, se va focalizando en quinto semestre en un proyecto en particular, o sea, hay algo concreto que lo convoca, etcétera, y sobre el cual se va a dedicar a pensar en compañía de sus maestros y sus compañeros y compañeras. Pero no por eso va a dejar de pensar, de tomar riesgos. Cuando elige un artículo como dentro de sus antecedentes, cuando hace, por ejemplo, el estado del arte, entonces se ubica las publicaciones que hay sobre el tema en inglés o donde sea, y entonces las muestra en clase. Con eso, ¿qué se hace? O eso queda como un documento que solo el profesor lee mientras el profesor sigue dando clase de investigación. O con eso se hace algo. Cuando tú cierras la puerta de ese salón, aula, como lo llamen ustedes, va a suceder lo que tú y ellos y ellas quieran y permitan que suceda.
te lo digo, yo también pasé por eso, es decir, yo también era profesora de investigación desde el primer semestre hasta el cuarto en la maestría y sentía que al final tenía igual que presionar por el formato de proyecto y se tienen que graduar y claro, pero siempre conversamos sobre el sentido profundo que hay ahí en cada palabra que se escribe, en cada familiaridad construida con un autor. Siempre la pregunta es, ¿y qué vas a hacer con este saber? Hasta el 10º semestre hay que preguntarles, ¿y qué vas a hacer con esto? No puedo darte fórmulas, Gloria, no puedo. Muchas gracias, profe, Solo muchas quiero gracias. decirte que ese acto que haces cuando se cierra la puerta es tu momento de intimidad profunda con ellos y ellas. Y ábrete, no tengas miedo, a veces funciona, a veces no. Listo. Muchas gracias, profe, claro que sí. María, yo tengo como una pregunta, pues, o que quisiera que me ampliaras un poquito algo de lo que estás conversando. Ya en estas provocaciones pues, que han sido muchas, yo entiendo que vos nos has invitado a pensar en una pedagogía más generosa, pues, y una educación también más atenta con el otro, una educación que cruce por la formación, no solamente en términos de conocimientos, y vos lo decías ahora, más estética, más ética, digámoslo así también, que fue un tema, que ha sido el tema de interés mío, que vos lo sabéis, una educación también más poética, aunque que nos implique, como diría Escliar, educar la mirada, enseñar a educar la mirada del otro también, para estar más atentos y prestar más atención al mundo. María Zambrano habla de la necesidad de ser un poquito más porosos, porque cuando nos acercamos a la verdad, al saber, al conocimiento, pues creamos un ser idéntico a ese conocimiento y un ser idéntico también a sí mismo, o sea, un ser que no se cuestiona. Entonces ella dice que ese ser no tiene poros. Entonces necesitamos trazar unas líneas sobre ese cuerpo también poroso. Pero a mí me sigue preocupando que el maestro no sea poroso. O sea, que por ejemplo la enseñanza en la investigación esté muy pensada a que es el investigador el que enseña a investigar, cuando sabemos que no siempre el que investiga no siempre es el que mejor enseña. Y también desconocemos que el que no investiga también puede entregarnos otras capacidades de enseñanza. Entonces, ¿cómo hacemos que ese maestro deje entrar por sus poros, deje trazar esas líneas, trascender la idea? Porque yo también veo que se nos están acabando los investigadores y nos estamos llenando de publicadores. O sea, ya la gente está publicando, pero no está investigando, ¿cierto? Entonces, ese maestro que investiga también lo estamos perdiendo. Entonces, vos lo decías ahora, bueno, entonces necesitamos un maestro para desarrollar esa capacidad y movilizar esa capacidad de pensar. ¿Cómo llegamos a eso, más magia? Vos nos has dicho muchas cosas. En el aula, él no da clase, va más allá de la disciplina, debe fomentar el diálogo, pero ¿cómo propiciamos también ese cambio en el maestro que enseña investigación? Y no solamente en la clase de investigación, sino en la clase, en la clínica, o en la clase de farmacología, o en la clase de patología, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos ahí también, María? Es que el maestro se convierte ahí en un elemento vital para pensar esa idea de educación más generosa. Claro, la pregunta es cómo
cómo capturamos a los eruditos para que se hagan maestros. Yo te hago una pregunta. ¿Ustedes tienen una línea de investigación pedagógica en la facultad? No, todavía no la estamos pensando. Claro, Estamos claro, es que pensando en mira, una línea de investigación cuando tú educativa dices que hay pedagógica. maestros que no investigan, es porque no investigan en clínica, ¿cierto? Pero la formación misma es un campo de investigación, ¿cierto? Que puede ir capturando la atención en la facultad sobre el problema pedagógico. Porque si no se visibiliza lo pedagógico como un problema, seguirá siendo del talante de los que, digamos, dan las clases de investigación, ¿sí? Cuando somos capaces de atrevernos a decir, es que un campo de acción del odontólogo es ser maestro. Casi siempre los que llegan a las facultades en educación superior no lo hacen, lo hacen por sus saberes profesionales, por sus saberes disciplinares, ¿cierto? Los que no llegan por esa vía del saber odontológico, lo hacen por la vía de otros saberes, como el caso tuyo. Tú no eres odontóloga y ahí estás. ¿Cierto? Porque hay otros saberes. Se supone en educación superior que hay unos saberes más, y lo voy a decir como es, más poderosos, que son los saberes estrictamente disciplinarios. Y esos son campos de poder. Ahí hay prácticas de poder. Y prácticas de autoridad disciplinar. Y de autoritarismo disciplinar también. ¿Sí? Pero entonces hay que visibilizar lo pedagógico como un campo de indagación, como un campo de preocupación, con el mismo estatus que las otras líneas. Y ahí van a estar otros, los que están preocupados por hacer ruido con el tambor pedagógico. Porque si no se visibiliza, es decir, mira lo que te digo, si no se institucionaliza el problema, es decir, si no se introduce dentro de las reglas de juego como un problema a pensar, pues entonces va a quedar como un problema de las personas, no de la facultad. Y con toda seguridad, ahí van a llegar muchos que están preocupados por el tema. ¿Sí ves? O sea, ese siempre será un problema. Siempre será un problema. ¿Sí? El problema de lo pedagógico en la educación superior. Siempre. Por eso hay que introducirlo dentro de las reglas de juego. Hay que darle estatus de campo. A ver si algún día deja tener esa ciudadanía de quinta que tiene la educación superior. Sí, hay Si hacemos investigaciones sobre lo pedagógico en la facultad y empezamos a hacer ruido con propuestas sencillas que pueden ser hechas desde las aulas, desde propuestas sencillas de investigación, que empiecen a generar la ola de que en la facultad se está hablando también de otras cosas, no solo de formación investigativa, que seamos más rigurosos, mejores con el método, más pulidos, que investiguemos más, que vamos más a los laboratorios, que dejemos de hacer artículos de revisión y nos vamos a producir conocimiento. Ese es también otro conocimiento que producir. Ahí ya hay una idea, Lady, que también fue estudiante, Lady Alderrama, del CINDE. En referencia a Lady. Por ahí está Lady. Lady está por ahí. Lady, saluda a la profe. Hola.
ella dice que se está diseñando esa línea de investigación educativa en una unidad pedagógica a la luz del proceso de renovación curricular, y en estos días conversamos con Lady, con el asesor Ricardo Castaño también, sobre la posibilidad de crear esa línea de investigación pedagógica como un campo, como un campo pues, de acción en la facultad. Y creo que sí puede ser una ruta para pasar del investigador al que forma en investigación y también del profesor que forma en investigación. Nos dice por acá que la investigación pedagógica es tan científica como política y que en esa medida puede centrar el pensamiento ontológico en los territorios. Bueno, María, y otra pregunta también tiene que ver con el estudiante, pues con lo que, o con el aprendiz, como vos muy bellamente lo denominás, muy al estilo socrático y griego, con ese aprendiz o con ese Orfeo aprendiz del que algún día hablamos, que ¿cómo posibilitamos esos procesos de enseñanza y aprendizaje? Pues ya de enseñanza lo hablamos con el maestro, pero de aprendizaje, porque Heidegger también dice que aprender a pensar implica acercarse a lo que es misterioso, a lo que es alegre, a lo que es bello, aquel que se deja afectar por lo real. Por lo que lo problematiza él, ¿cierto? Esa relación con sí mismo, con el mundo y con los otros. Un poco un estudiante que se deja perturbar, pero a veces los encontramos tan pasivos, tan embebidos en ese mundo que le estamos entregando, que es tan difícil llegar a ellos para que se dejen perturbar, ¿cierto? Para enseñarlos a pensar. Entonces, ¿cómo te imaginas vos ese estudiante? Porque nos hablaste mucho de profesor, ¿cierto? Pero ese estudiante que también se permite ese acto de apertura, porque nosotros podemos hacer muchas cosas, pero él también debe permitirse actitudinalmente ese acto de apertura para posibilitar esa perturbación. ¿Cómo lo pensás un poquito? Claro, pero cuando un estudiante entra a primer semestre, llega como un invitado primerizo. Es que uno lo llama los novicios de una disciplina. Van a entrar a una especie de noviciado, ¿cierto? De una disciplina. Y ahí están los maestros disciplinares, con los que en sí mismos ya son un signo de autoridad. Si uno lo mira en perspectiva heideggeriana, es decir, la pregunta es, ¿usted a qué vino aquí? Claro, no, yo quiero ser odontólogo. Miren, esas formas en las que nos autorreferenciamos son absolutamente alienantes del sujeto. Cuando nos encontramos, por ejemplo, cuando la gente se va a presentar, bueno, nos vamos a presentar. Entonces, ¿usted quién es? La pregunta. En todo encuentro, ¿usted quién es? Yo soy María Teresa Luna y soy fonoaudióloga. Cuando me dicen, yo soy fulanito y soy psicólogo, y yo, ¿usted es eso o estudió eso? Es decir, en perspectiva heideggeriana, todo proceso que intente ayudar a otro, conducir a otro, es un proceso de conducción hacia sí mismo. Es un camino, lo llama Heidegger, de regreso al hogar. Y el hogar es uno mismo. O sea que su etiqueta no es ser odontólogo. Usted estudia eso, se desempeña como odontólogo, pero usted es Camilo Pérez. Usted es Camilo Pérez. ¿Y quién es Camilo Pérez? Uno de sus datos es que es novicio de una disciplina. Pero tiene que ser algo más que eso. ¿Cómo generamos algunas estrategias pedagógicas que permitan pasar
por la autorreferenciación de los estudiantes, por la manera como se autorreferencian, cómo se reconocen, cómo hablan de sí mismos, cómo se han configurado territorialmente, quiénes son. A veces no sabemos quiénes son los estudiantes, con toda seguridad. Porque admisiones nos pasa un listado y ya se nos olvidó, no sabemos si después, como en octavo semestre, cuando el otro tiene problemas, de, ay, pero claro, es que viene de tal barrio y ahí hay mucha violencia. Ahí es donde aprendemos cuando el otro empieza a flaquear académicamente, reconocemos de dónde viene, pero cuando lo recibimos no sabemos de dónde vienen. No sabemos cuál es esa parcela del mundo de la que proceden. Es como si los hubiera tirado la creación ahí y ya los hacemos eso. Los hacemos simplemente estudiantes de ontología. Por eso cuando salen, ¿qué son? Yo soy odontólogo, yo soy psicólogo, yo soy fonoaudiólogo, no, pero ¿usted quién es? No, yo soy eso. No, ¿usted es eso o estudió eso? ¿Usted quién es? Ah, yo soy hija de Humberto. Ah, sí, y eso como... Sí, ves, Sol, es decir, uno va a un banquete y trata de adecuarse a las reglas que le ponen en ese banquete, de qué se habla y de qué no se habla. Yo creo que esa mirada del pensar pasa por el reconocer, ¿cierto? Por el ser reconocido. No solo porque sacó 5, ni porque tiene buena nota, y no porque es muy avispado, es muy avispado. Y todos los días va a la biblioteca y todo, y quiere ser, y están todos los semilleros. No, no hay otra cosa en el mundo del otro, tiene que haber otra cosa en el mundo del otro que nos ayude, que nos dé pistas para esa apertura, para que se vaya abriendo al pensar. Y eso no es un trabajo forzado. Hay veces resulta solo, otras veces no. Yo al principio, cuando yo empecé a ser maestra, yo sentía frustraciones pedagógicas, rabias pedagógicas, todo eso, hasta que dije, no, es que el otro, si yo pienso que el otro es otro, el otro también tiene derecho a decidir si quiere o no. El otro también tiene derecho a decidir si quiere pensar o no, porque pensar le duele demasiado, entonces más bien quiere saber mucho y ya, y entonces también, ¿sí me entiendes? No todos van por el mismo camino, no todos pueden ir por el mismo camino porque no son iguales. Pero para eso necesitamos saber quiénes son. Y eso es una tarea clave de los 2 primeros semestres. ¿Quiénes son? ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando en CINTE nos dio porque los estudiantes en investigación pudieran hacer autobiografía relacionada con su tema de investigación? Eso al principio les generó como, ¿qué? Que yo voy a hablar, ¿qué? Y después todo el mundo quería leer su pedacito, su narrativa biográfica. No es que a mí me pasó esto y yo soy esto. Y entonces, claro, yo estoy estudiando en la línea de socialización política porque es que cuando yo estaba niña yo adoraba a Superman y yo ahora me pregunto, ¿por qué Superman era mi héroe políticamente correcto? Y entonces, ¿sí me entiendes? Es que hay muchas estrategias. Y también recuerdo el examen, fui la primera del examen del juego de investigación. ¿Te acuerdas del juego de investigación? Claro. No se me olvida la pregunta por el chip cuadrado, porque a mí nunca me gustó la estadística y claro, no se me olvida que en ese examen estaba, claro, pues, que era un usted juego. Sabe, claro, pero usted sabe quién lo sabe. Ajá. Usted sabe quién lo sabe, así y eso es cuenta. Y sabe dónde está escrito a la hora que lo necesite. Sí, ¿cierto? Me tocó. Y entonces, a mí lo que me entregaban era ya cada grupo había construido la nota de todos sus integrantes de acuerdo a lo que sabían dónde estaba y a lo que sabían quién lo sabía. Ya. Me ahorraban trabajo a mí además.
Pero es eso, y eso es simple. Yo ya dejé de sentir indignación pedagógica porque haya estudiantes que pasan como desapercibidos y como que no les... Es que también es su derecho. Es decir, el pensar es una cosa tan profunda y tan densa que también hay derecho a no querer pensar. Como por ejemplo sabemos que la memoria es muy importante, ¿cierto? Pero también está el derecho a olvidar, el derecho a no recordar. María, pues... ¿Ah? No, termina María. No, que en aras de toda esa ideal pedagógico que uno tiene, no puede terminar yendo en contra de los presupuestos y terminar atropellando a otro. Eso es un proceso lento, de largo aliento. María, pues yo quiero agradecerte para ir cerrando, tenemos hasta las 9, lo dijiste ahora muy bellamente, este acto de amor mutuo y estas provocaciones tan generosas y amorosas que has hecho con nosotros el día de hoy. Quiero que la decana, que está aquí, también tú, estás rodeado de muchos aprendices tuyos, de la decana Ángela María Franco. ¿Dónde está pues? Gracias a ti, Sol, gracias a ti, Sol. Gracias, hermoso. Y te dono amorosamente mi madrugada. Muchas gracias, María. Decana. Tere, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Qué rico verte. Gracias, Tere, lo mismo. Me da mucha emoción verte. Hacía ya varios meses, sí, años creo que no nos veíamos. Te veo muy bien, me alegra muchísimo verte también. Y bueno, más allá de los formalismos, decirte que fue una sesión espectacular, que no me extraña viniendo de ti, entre otras cosas. Gracias. Te tuve como mi maestra muchos meses también en la línea de socialización política y conozco de tus capacidades, pero sobre todo de tu sensibilidad. Y creo que esta ha sido sobre todo una lección de mucha sensibilidad, de la sensibilidad que tenemos que tener y despertar todos los que pretendemos ser maestros o profesores de nuestros alumnos. Creo que ha sido una interesantísima reflexión sobre lo que realmente debe ser la investigación formativa o la investigación para la formación. Porque de verdad, como tú lo dijiste en algunos pasajes de esta sesión que tuvimos contigo, a veces confundimos eso con enseñarle a los muchachos el método, y mientras más riguroso el método, sonaba como mejor, porque había la posibilidad de tener un cierto poder sobre el estudiante, el que no conoce el método y nosotros que sí lo manejamos supuestamente. Yo creo que ha sido un movernos, como nos dijiste tantas veces, que era pensar, un removernos, un estremecernos, un cambiar todo este chip, muy interesante. Se suma tu sesión a una cadena de sesiones muy interesantes que hemos tenido en estos diálogos para la investigación. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Espero que sigas bien. Esperamos tenerte en otro momento. Cuando a raticos no te podía escuchar porque estaba aquí resolviendo otras cositas, miraba que se estaba grabando y decía, se está grabando, la voy a poder volver a oír, pero sobre todo vamos a poder de pronto convencer a otros profesores que no estuvieron hoy aquí y que siempre queremos tener, pero no los logramos seducir completamente para que estén aquí. Vamos a poder de pronto llevarles esta grabación y ponerlos a pensar como hoy nos pusiste a pensar a nosotros. Muchas gracias, Tere. Con mucho amor, con mucho amor. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Gracias a todos y todas quienes estuvieron presentes. Gracias por la presencia. Bueno, chao. Que tengas un feliz día, Tere. Hasta luego. Bueno, chao. Chao, chao.
Gracias, profe.